Pedro Páramo, Juan Rulfo. Parte 6. Eres un imbécil, Fulgor, pero no tienes tú la culpa. Y se fue, sin quitarse las espuelas, a que le dieran de almorzar. En la cocina, Damiana Cisneros también le hizo la misma pregunta. Pero, ¿de dónde llegas, Miguel? De por ahí, de visitar madres. No quiero que te enojes. Disimúlalo. ¿Cómo se te hacen los huevos? Como a ti te gusten. Te estoy hablando de buen modo, Miguel. Lo entiendo, Damiana. No te preocupes. Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea, apodada La Cuarraca? Sí. Y si tú la quieres ver, allí está afuerita. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno. Es una que trae un molote en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su crío. Parece ser que le sucedió alguna desgracia ya en sus tiempos, pero como nunca habla, nadie sabe lo que le pasó. Vive de limosna. Maldito viejo. Le voy a jugar a Tina mala pasada, que hasta le harán remolinos los ojos. Después se quedó pensando si aquella mujer no la serviría para algo, y sin dudarlo, más fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea. Ven para acá, te voy a proponer un trato. Y le dijo: y quién sabe qué clase de proposiciones le haría. Lo cierto es que cuando entró de nuevo se frotaba las manos. ¡Vengan esos huevos!, le gritó a Damiana. Y agregó: de hoy en adelante le darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí. No le hace que se te ampolle el codo. Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue hasta las trojes a revisar la altura del maíz. Le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas si se había sembrado. Quiero ver si nos alcanza, luego añadió. Ese muchacho, igualito a su padre, pero comenzó demasiado pronto. A ese paso no creo que se logre. Se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación de que había matado a uno. Si así sigue... Suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros. Pero lo distrajo el potrillo alazán de Miguel del Páramo, que se rascaba los morros contra la barda. Ni siquiera lo ha desencillado, pensó. Ni lo hará. Al menos don Pedro es más consecuente con uno y tiene sus ratos de calma, aunque consiente mucho a Miguel. Ayer le comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió:
Hazte a la idea de que fui yo, Fulgor. Él es incapaz de hacer eso. No tiene todavía fuerza para matar a nadie. Para eso se necesita tener los riñones de ese tamaño. Puso sus manos así, como si midiera una calabaza. La culpa de todo lo que él haga, échamela a mí. Miguel le dará muchos dolores de cabeza a don Pedro. Le gusta la pendencia. Déjalo moverse, es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? Tendrá 17. No, Fulgor. Puede que sí. Recuerdo que se lo trajeron recién, apenas ayer. Pero es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. Es todavía una criatura, Fulgor. Será lo que usted diga, don Pedro. Pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí, alegando que el hijo de usted le había matado a su marido, estaba de al tiro desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro. Y esa mujer lo cargaba por kilos. Le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto, pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó. ¿De quién se trataba? Es gente que no conozco. No tienes por qué apurarte, Fulgor. Esa gente no existe. Llegó a las trojes y sintió el calor del maíz. Tomó en sus manos un puñado para ver si no lo había alcanzado el gorgojo. Midió la altura. Rendirá, dijo. En cuanto crezca el pasto, ya no vamos a requerir darle maíz al ganado. Hay de sobra. De regreso miró al cielo lleno de nubes. Tendremos agua para un buen trato. Y se olvidó de todo lo demás. Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcancé a ver ni el cielo. Al menos, quizá, debe ser el mismo que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara, que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo mi interés de que el padre Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía habérmelo dicho. Ya de por sí la vida se lleva con trabajos,
Lo único que la hace a uno mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar a otro. Pero cuando a una le cierran una puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí donde estoy ahora. ¿Y tu alma? ¿Dónde crees que haya sido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el maltrato que le di, pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía y me hacía insoportable las noches, llenándomelas de pensamientos intranquilos, con figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que me limpiara las culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada en mi corazón. Llamaron a su puerta, pero él no contestó. Oyó que siguieron tocando todas las puertas, despertando a la gente. La carrera que llevaba Fulgor, lo conoció por sus pasos. Hacia la puerta grande se detuvo un momento, como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después siguió corriendo. Arrastrar de pisadas despiaciosas, como si cargaran con algo pesado. Ruidos vagos. Vino hasta su memoria la muerte de su padre. También en un amanecer como este, aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo hecho de ceniza, triste, como fue entonces. Y a una mujer conteniendo el llanto, recostada contra la puerta, una madre de la que él ya se había olvidado y olvidado muchas veces, diciéndole: «Han matado a tu padre», con aquella voz quebrada, deshecha, solo unida por el hilo del sollozo. Nunca quiso revivir ese recuerdo porque le traía otros, como si rompiera un costal repleto y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre que arrastró otras muertes, y en cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara despedazada, roto un ojo, mirando vengativo el otro, y otros más, hasta que la había borrado del recuerdo cuando ya no hubo nadie que se la recordara. «Descánselo aquí». «No, así no. Hay que meterlo con la cabeza para atrás. Tú, ¿qué esperas?» «¿Y él?» «Él duerme. No lo despierten. No hagan ruido». Allí estaba él, enorme, mirando la maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos, amarrado con sicuas de coyunda, como si lo hubieran amortajado. «¿Quién es?», preguntó. Fulgor Sedano se acercó hasta él y le dijo: «Es Miguel, don Pedro». «¿Qué le hicieron?», gritó. Esperaba oír
Lo han matado. Y ya estaba previniendo su furia, haciendo bolas duras de rencor, pero oyó las palabras suaves de Fulgor Sedano que le decían: nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte. Había mecheros de petróleo aluzando la noche. Lo mató el caballo, se acomidió decir uno. Lo tendieron en su cama, echando abajo el colchón, dejando las puras tablas donde acomodaron el cuerpo ya desprendido de las tiras con que se habían venido tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho y taparon su cara con un trapo negro. Parece más grande de lo que era, dijo en secreto Fulgor Sedano. Pedro Páramo se había quedado sin expresión ninguna, como oído. Por encima de él sus pensamientos se seguían unos a otros sin darse alcance ni juntarse. Al fin dijo: estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano para terminar pronto. No sintió dolor. Cuando le habló a la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía, abriéndole paso a su voz por entre el lloriqueo de las mujeres, no cortó ni el resuello ni sus palabras. Después solo se oyó en aquella noche el piafar del potrillo alazán de Miguel Páramo. Mañana mandas matar ese animal para que no siga sufriendo, le ordenó a Fulgor Sedano. Está bien, don Pedro, lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado. Yo también lo entiendo así, Fulgor. Y diles de paso a esas mujeres que no armen tanto escándalo. Es mucho alboroto por mi muerto. Si fuera de ellas, no llorarían con tantas ganas. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en las basuras. Llegó hasta el río y allí se entretuvo mirando a los remansos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. El asunto comenzó, pensó, cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó a mayor. Fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que todo lo obtuvo de mí. Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acuso, padre, que tuve un hijo de Pedro Páramo, de que le presté mi hija a Pedro Páramo. Siempre esperé que él viniera a acusarme de algo, pero nunca lo hizo. Y después estiró los brazos de su maldad con este hijo que tuvo, al que él reconoció. Solo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento. Tenía muy presente el día que se lo había llevado apenas nacido. Le había dicho: don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted. Aquí lo tiene. Y él ni lo dudó, solamente le dijo:
¿Por qué no se queda con él, padre? Haga locura. Con la sangre que lleva adentro no quiero tener esa responsabilidad. ¿De verdad usted cree que tengo mala sangre? Realmente sí, don Pedro. Le probaré que no es cierto. Déjemelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo. En eso pensé precisamente. Al menos con usted no le faltará el sustento. El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. Damiana, encárgate de esta cosa, es mi hijo. Después había abierto la botella. Por la difunda y por usted beberé este trago. ¿Y por él? Por él también, ¿por qué no? Llenó otra copa más y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. Así fue. Comenzaron a pasar las carretas rumbo a la media luna. Él se agachó escondiéndose en la galápago que bordeaba el río. ¿De quién te escondes?, se preguntó a sí mismo. Adiós, padre, oyó que le decían. Se alzó de la tierra y contestó. Adiós, que el Señor te bendiga. Estaban apagándose las luces del pueblo. El río llenó su agua de colores luminosos. Padre, ¿ya le dieron el alba?, preguntó otro de los carreteros. Debe ser mucho después del alba, respondió él, y caminó en sentido contrario al de ellos, con intenciones de no detenerse. ¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en Contla, padre? Hubiera querido responderles. Yo soy el muerto. Pero se conformó con sonreír. Al salir del pueblo, precipitó sus pasos. Regresó entrada la mañana. ¿Dónde estuvo usted, tío?, le preguntó Ana, su sobrina. Vinieron muchas mujeres a buscarlo. Querían confesarse por ser mañana viernes primero. Que regresen a la noche. Se quedó un rato quieto, sentado en una banca del pasillo, lleno de fatiga. Qué fresco está el aire, ¿no, Ana? Hace calor, tío. Yo no lo siento. No quería pensar para nada que había estado en Contla, donde hizo confesión general con el señor cura, y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. Ese hombre, de quien no quieres mencionar su nombre, ha despedazado tu iglesia, y tú se lo has consentido. ¿Qué puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno y de que allí recibes la estimación de todos. Pero no basta ser bueno. El pecado no es bueno, y para acabar con él hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo creyentes
Pero no eres tú quien mantiene su fe. Lo hacen por superstición y por miedo. Quiero aún más estar contigo en la pobreza en que vives y en el trabajo y cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sé lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen relegados. Pero eso mismo me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos que te darán un poco a cambio de tu alma. Y con tu alma en manos de ellos, ¿qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? No, Padre, mis manos no son lo suficientemente limpias para darte la absolución. Tendrás que buscarla en otro lugar. ¿Quiere usted decir, señor cura, que tengo que ir a buscar la confesión a otra parte? Tienes que ir. No puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estás en pecado. ¿Y si suspenden mis ministerios? No creo que lo hagan, aunque tal vez lo merezcas. Quedará a juicio de ellos. ¿No podría usted, provisionalmente, digamos, necesito dar los santos óleos, la comunión? Mueren tantos en mi pueblo, señor cura. Padre, deja que a los muertos los juzgue Dios. ¿Entonces no? Y el señor cura de Contla había dicho que no. Después pasearon los dos por los corredores del curato, sombreados de azaleas. Se sentaron bajo una enramada donde maduraban las uvas. Son ácidas, padre. Se adelantó el señor cura a la pregunta que le iba a hacer. Vivimos en una tierra en que todo se da gracias a la providencia, pero todo se da con acidez. Estamos condenados a esto. Tiene usted razón, señor cura. Allá en Cotnala he intentado sembrar uvas. No se dan. Solo crecen arrayanes y naranjos. Naranjos agrios y arrayanes agrios. A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces. ¿Recuerda usted las guayabas de China que teníamos en el seminario? Los duraznos, las mandarinas aquellas con que solo apretarlas soltaban la cáscara. Yo traje aquí algunas semillas. Pocas, apenas una bolsita. Después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde maduraran, ya que aquí las traje a morir. Y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comala son buenas. Es lástima que estén en manos de un solo hombre. ¿Es Pedro Páramo aún el dueño o no? Así es la voluntad de Dios. No creo que en ese caso intervenga la voluntad de Dios. ¿No lo crees tú así, padre? A veces lo he dudado, pero allí lo reconocen. Y entre esos estás tú. Yo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse mientras sienta el impulso de hacerlo. Luego se habían despedido. Él tomándole las manos y besándoselas. Con todo, ahora aquí, vuelvo a la realidad. No quería volver a pensar más en esa mañana de Contla. Se levantó y se fue hacia la puerta. ¿A dónde va usted, tío? Su sobrina Ana, siempre presente, siempre junto a él, como si buscara su sombra para defenderse de la vida.
Voy a ir un rato a caminar, Ana. A ver si así reviento. ¿Se siente mal? Mal no, Ana. Malo. Un hombre malo. Eso siento que soy. Fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a oír las disculpas por las inculpaciones que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar. Al fin ya nada tenía importancia. En cambio, rechazó la invitación a comer con él. No puedo, don Pedro. Tengo que estar temprano en la iglesia porque me espera un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será. Se vino al paso y cuando atardecía entró directamente a la iglesia, tal como iba, lleno de polvo y de miseria. Se sentó a confesar. La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba allí esperando a que se abrieran las puertas de la iglesia. Sintió que olía a alcohol. ¿Qué? ¿Ya te emborrachas? ¿Desde cuándo? Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre. Y se me pasaron las canelas. Me dieron de beber tanto que hasta me volví payasa. Nunca ha sido otra cosa, Dorotea. Pero ahora traigo pecados, padre, y de sobra. En varias ocasiones él le había dicho: no te confieses, Dorotea. Nada más vienes a quitarme el tiempo. Tú ya no puedes cometer ningún pecado, aunque te lo propongas. Déjale el campo a los demás. Ahora sí, padre, es verdad. Di. Ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que le conseguía muchachas al difunto Miguelito Páramo. El padre Rentería, que pensaba darse campo para pensar, pareció salir de sus sueños y preguntó casi por costumbre: ¿desde cuándo? Desde que él fue hombrecito, desde que le agarró el chincual. Vuélveme a repetir lo que dijiste, Dorotea. Pues que yo era la que le conchavaba a las muchachas a Miguelito. ¿Se las llevabas? Algunas veces, sí. En otras nomás se las apalabraba. Y con otras nomás les daba el norte. Usted sabe, la hora en que estaban solas y en que él podía agarrarlas descuidadas. ¿Fueron muchas? No quería decir eso, pero le salió la pregunta por costumbre. Ya hasta perdí la cuenta. Fueron retemuchas. ¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Júzgate tú misma. Ve si tú puedes perdonarte. Yo no, padre, pero usted sí puede. Por eso vengo a verlo. ¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras? Querías ver si allá encontrabas a tu hijo, ¿no, Dorotea? Pues bien, no podrás ir ya más al cielo. Pero que Dios te perdone. Gracias, padre.